El día de mi ceremonia de colocación de horquillas, estaba borracha y un estudiante pobre que vivía en nuestra casa me arrebató la virginidad. Mis padres, furiosos, me casaron apresuradamente. Solo mi hermana mayor contribuyó a mi dote diciendo entre lágrimas, si alguna vez enfrentas dificultades en el futuro, busca a tu hermana para que te ayude. Todos elogiaron la bondad de mi hermana mayor, diciendo que aunque era una hija falsa, era la verdadera dama noble criada en la residencia del primer ministro durante años. Ese año mi hermana mayor se casó con un noble en la mansión de un príncipe, mientras que yo, la verdadera heredera, me casé vergonzosamente en la choza de paja del erudito. 3 años después escapé de vuelta a la capital, aquejada de una grave enfermedad por el tormento del erudito, implorando ayuda a mi hermana mayor. Para entonces mi hermana mayor estaba espléndidamente vestida, radiante y gloriosa, acurrucada en los brazos de mi cuñado, quien se había convertido en el príncipe heredero. Al verme casi muerto por la enfermedad, incluso se burló. ¿Todavía no lo sabes, hermanita? El día de tu peinado bebiste el vino que te di. Por eso tu cuerpo ardía de deseo y ese erudito te atrajo a la cama. Eres la verdadera heredera. Si hubieras alcanzado la mayoría de edad, ¿podría el espléndido matrimonio con el príncipe heredero recaer en mí? Tenía que usar alguna táctica. Morí lleno de odio. Cuando abrí los ojos, había regresado al día de mi ceremonia de la horquilla. Mi hermana mayor me ofrecía vino con una sonrisa. Ella aún no sabía que esta copa de vino se convertiría en la bebida que despertaría la pasión entre mi cuñado y yo. Bienvenidos a escuchar la antigua historia romántica china. Soy la bloguera y susurros del Fénix. Ahora comencemos la historia principal. El vino contenía un veneno de amor. Al entrar este veneno en la boca, las mujeres se vuelven flácidas como agua de manantial, mientras que los hombres se vuelven bestiales. Si no se encuentra alivio a tiempo, la sangre se revertirá y morirán. La hermana mayor era astuta. Había atemperado el veneno en el borde de la copa. En mi vida pasada, tras brindar, rompió la copa sin dejar rastro. Así que, tras renacer, lo primero que hice fue cambiar su copa entre la multitud. Luego la guié para que ofreciera la segunda copa al príncipe Chen, Heu Jiaozhao. Heu Jiaozhao era el futuro príncipe heredero, el amado de mi hermana mayor y mi futuro cuñado. Bebí un vino delante de ella, pero la copa, impregnada de veneno afrodisíaco, entró en la boca del príncipe Chen. Media hora después, en una habitación lateral del patio trasero, el príncipe Chen, evitando a la multitud que se encontraba solo en el jardín para recuperar la sobriedad, tropezó y cayó en mis brazos. De hecho, respiraba con rapidez y todo su cuerpo ardía, igual que mis síntomas tras la drogadicción en mi vida pasada. Me ofrecí voluntariamente. El príncipe Chen, como un horno que abraza el hielo, no solo se negó a soltarse, sino que inmediatamente se aflojó la ropa y el fajín, deseando el contacto piel con piel. El aspecto más aterrador del veneno afrodisíaco es su capacidad para hacer que un príncipe digno abandone toda dignidad y decoro, cediendo al deseo más primario. Permanecí sobrio todo el tiempo guiándolo a la habitación lateral cerca del jardín, evitando a otro hombre que pudiera venir a buscarlo. Una vez en la habitación, el príncipe Chen perdió el sentido por completo, apretándome contra él, incluso llamándome vagamente a la cara, Jinrong. Jiang Jinrong es el nombre de mi hermana mayor. Antes de que yo fuera reconocida, Jiang Jinrong, como la única hija legítima de un gran general de primer rango, podía entrar en palacio como compañera de estudios de los príncipes. Gracias a su esmerado esfuerzo durante su compañía, se ganó el afecto mutuo del príncipe Chen. Mi hermana mayor amaba con locura al príncipe Chen, y él también la quería profundamente. En mi vida pasada, siempre consideré al príncipe Chen como mi futuro cuñado, sin pensar jamás en competir con ella por un hombre como la verdadera heredera. Ahora respondí con timidez al feroz ataque de mi cuñado. En esta vida, no solo reclamaré todo lo que me pertenece, sino que también le arrebataré al hombre que más ama a mi hermana mayor. Mi hermana mayor jamás imaginaría que el vino que me ofreció se convertiría en la bebida que despertó la pasión entre mi cuñado y yo. Tras una hora de intensa intimidad, Heu Zhouxiao cayó en un breve coma saciado bajo el efecto del vino, su cuerpo estaba enrojecido, con el pecho y el cuello cubiertos de mis mordeduras íntimas. Admiré la obra maestra que dejé en el cuerpo de mi cuñado. La última vez que examiné a este hombre con tanta atención fue en aquel frío invierno de mi vida pasada.
En aquel entonces, cubierto de llagas purulentas, escapé a la capital y llamé a la puerta de la mansión del príncipe heredero. 3 años antes, me había casado con el pobre erudito Duan Yuan, mientras que mi hermana mayor se había casado con un noble en la mansión del príncipe Chen. 3 años después escapé del erudito arrastrando una pierna coja, cubierta de llagas sifilíticas, y llegué desdichadamente a la capital a pedir ayuda. Mi hermana mayor ya había ascendido con el príncipe Chen, convirtiéndose en la noble princesa heredera. En cuanto mi hermana mayor me vio, hundió la nariz en su cuello de piel de zorro blanco como la nieve. ¿Qué asquerosa enfermedad habrá contraído mi hermanita? Retrocedió con miedo. Heu Zhouxiao se puso inmediatamente a su lado, rodeándola con un brazo para protegerla, protegiéndola con fuerza mientras me miraba con recelo, preguntándole a su subordinado, ¿qué mendigo se atreve a irrumpir en la princesa heredera? Miré a este hombre con la mirada perdida. Heu Zhouxiao vestía una túnica de pitón dorada oscura, una corona de oro ceñía su cabello negro como la tinta y un cinturón de jade ceñía su cintura de avispa, de una nobleza imponente. ¿Por qué mi hermana mayor podía casarse con un esposo tan noble y gentil? ¿Por qué tuve que resignarme a casarme con un erudito pobre, lujurioso y lujurioso? Soy la verdadera heredera del primer ministro, mientras que mi hermana mayor es la hija falsa intercambiada por una niñera. Cuando me encontraron y me llevaron de vuelta a la residencia del primer ministro, Jiang Jinron ya llevaba 18 años siendo su hija legítima. El día que entré en la mansión, se me acercó con cautela con una rama de espino confitada. «Hermanita, ¿podrías no echarme?». Mientras hablaba, se le llenaron los ojos de lágrimas. La mirada de mis padres contenía una sutil acusación. La paloma ocupa el nido. Cuando la urraca regresa, las demás aves del nido temen ofenderla. Al igual que ahora, mi hermana mayor permaneció rodeada de admiradores, mientras que yo estaba completamente despeinado como un mendigo. Antes de que el subordinado pudiera responder, la hermana mayor explicó, Su Alteza, esta es mi hermana menor, Jiang Jine, quien se casó lejos en Sonyong. La que se emborrachó en su ceremonia de peinado hace 3 años y se acostó con un erudito. Solo entonces Heu Zhouxiao lo entendió. Su Alteza, por favor, entre. Acomodaré a mi hermana menor como es debido. Heu Zhouxiao no indagó más. Le ajustó el cuello de piel de zorro a Jiang Jinron y le dijo con suavidad, hace frío afuera, no te quedes mucho tiempo. Jiang Jinron asintió tímidamente. Solo después de que la figura del príncipe heredero desapareciera por completo en el jardín, Jiang Jinron, apoyado por una criada, bajó las escaleras, se acercó a mí y me preguntó con cara de preocupación, ¿cómo pudo mi hermanita contraer una enfermedad tan repugnante? Con lágrimas en los ojos, le expliqué. Hermana mayor, después de que Duan Yuan se casara conmigo, iba a burdeles todas las noches buscando cortesanas y gastó mi dote en un año. Afirmaba querer alcanzar honores académicos, pero se pasaba el día de juerga. Borracho, me pegaba. Me rompió las piernas. También trajo una enfermedad del exterior y me la contagió. En Sonyong, el llanto no obtuvo respuesta. Pedir ayuda no me alivió. Temblaba y extendía las manos. Tenía las palmas cubiertas de sangre coagulada y pestilente. No pude soportarlo más. Le aplasté la cabeza a Duan Yuan. El condado de Sonyong me persigue. Arriesgué la vida al escapar de vuelta a la capital, pero mis padres me cerraron la puerta. Hermana mayor, una vez dijiste que si alguna vez me encontraba en la indigencia, podría acudir a ti en busca de ayuda. Me arrodillé agarrando el cuello de piel de zorro de Jiang Jinron, suplicando humildemente. Hermana mayor, sálvame. Duan Yuan claramente merecía morir. No quiero pagar con mi vida por él. Las llagas sifilíticas que tengo por todo el cuerpo me duelen terriblemente y están terriblemente sucias. Le ruego a mi hermana mayor que me busque un médico, que defienda mi caso y me dé una vida digna. Duan Yuan era un estudiante que vivía en la residencia del primer ministro. Ese año, borracha en la ceremonia de la horquilla, me quedé confundida cuando Duan Yuan me arrebató la virginidad a la fuerza. A plena luz del día, en un pabellón sin mamparas, sorprendida en la cama por todos. Hacía menos de medio año que la residencia del primer ministro me reconocía. Tras este incidente, mis padres, furiosos, organizaron mi matrimonio a toda prisa. El día de mi boda, solo Jiang Jinron contribuyó a mi dote.
Me tomó de la mano y me dijo, Gine, si alguna vez te encuentras en la indigencia, puedes buscar ayuda de tu hermana. Todos elogiaron la belleza y la bondad de Jian Jinron. ¿Y si fuera una heredera falsa? La residencia del primer ministro la crió durante 16 años. Ya es una auténtica dama de la nobleza. Yo también creía que mi hermana mayor era noble y amable, así que me arriesgué a morir al volver a la capital, rogándole que me ayudara a escapar. Su rostro regordete parecía el de una bodhisattva, pero de repente, la comisura de su boca se curvó y su mirada se volvió fría. Dije esas palabras entonces porque preví que casarme con Duan Yuan te condenaría a un infierno. Me quedé atónito. Hermana mayor, ¿qué dices? Aún no te has dado cuenta. Jian Jinron se acercó a mi oído y me habló con siniestra ironía. Ese año, el día de tu peinado, el vino que te dio tu hermana mayor contenía un veneno afrodisíaco. Por eso tu cuerpo ardía de deseo. A plena luz del día, en el pabellón, te desnudaste. Y Duan Yuan fue organizado por mí desde el principio. Le dije que se escondiera en la rocalla junto al pabellón, esperando atacar cuando perdieras la razón por completo. Y lo calculé a la perfección, haciendo que todos los invitados se enteraran de tu escándalo. Así que ese día, todos los asistentes a tu ceremonia de colocación de horquillas presenciaron el adulterio. Tú, Jian Jine, quedaste arruinado al instante, descalificado para un buen matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Jian Jinron de repente me agarró el moño. Tu regreso me hizo gracia. Originalmente era la perla que mis padres atesoraban. Tu aparición me convirtió en el ojo de pez más barato. Padre y madre no escatimaron en gastos para tu ceremonia de colocación de horquillas. Toda la nobleza y los funcionarios de la capital asistieron. Me robaste la gloria que me pertenecía. Una mujer que llega a la mayoría de edad implica discusiones matrimoniales. Padre y madre sin duda te favorecerían, su hija de sangre. Si no hubiera usado algunas tácticas, este excelente matrimonio con la mansión del príncipe habría sido tuyo. El príncipe Chen tiene un futuro inmenso. Me esforcé tanto para que me mirara 2 veces. Tu apariencia lo arruinaría todo. Lo prohíbo rotundamente. No me culpen. Si uno no actúa por sí mismo, el cielo y la tierra lo destruirán. Si no hubiera usado trucos ruines en aquel entonces, quien hoy sufriera miserablemente sería yo. Jian Jinron rió. Por suerte, ahora soy la princesa heredera y tú una mendiga. Me quedé mirando horrorizado con una ballena ahogándose en mi garganta, transformándose en una ráfaga de dulzura sangrienta que brotó a borbotones. El pelaje de zorro de Jian Jinron estaba manchado con mi sangre negra. Me derribó de una patada a la nieve. Inmediatamente los soldados me rodearon. El magistrado de la capital también llegó. Jian Jin asesinó a su esposo en el condado de Songyan y huyó a la capital. Desde la antigüedad, el asesinato exige la vida a cambio. Magistrado Jian, no debe mostrar favoritismo ni violar la ley. El magistrado Jian dijo: por favor, instruya a la princesa heredera y que pague con su vida la muerte de su pobre esposo. Jian Jinron. Rugí entre sangre y lágrimas, pero los soldados usaron tablas de bambú para destrozarme los dientes. Jian Jinron le quitó la piel de zorro sucia y le ajustó la corona de fénix. Hermanita, hace 20 años, ocupé tu lugar como la preciosa hija del primer ministro. 20 años después, ocupé tu lugar como esta princesa heredera. La fortuna de tu vida estaba destinada a ser mía. Te resignas al destino. Su risa cortante y penetrante resonó. Mi ira se apoderó de mí. Me estallaron llagas por todo el cuerpo. En medio de un dolor insoportable, morí lleno de odio. Antes de morir, solo vi nieve interminable caer sobre las mansiones del príncipe heredero, imponentes torres y pabellones. Si hay una próxima vida, sin duda me convertiré en la señora Aquí y aplastaré a todos los que me hicieron daño. Cuando recuperé la conciencia de mi vida pasada, Heu Zizou ya había despertado. Sus ojos se aclararon gradualmente viendo con claridad que yo era la mujer a su lado. Al instante me agarró del cuello. ¿Te atreves a conspirar contra este príncipe? Forcejeé débilmente 2 veces, dejando al descubierto los moretones y las marcas rojas que me había dejado en los hombros. Claramente se habían aprovechado de mí.
Heu Zizou, sintiéndose culpable, lo soltó. Tosí violentamente 2 veces, replicándome. Estaba descansando en la habitación lateral. Fue Su Alteza quien, borracho, corrió a la habitación interior y me hizo. Me hizo esto. Me temblaban los hombros. Lloré como flores de peral bañadas por la lluvia. Heu Zizou, sintiéndose culpable por mis lágrimas, se apoyó la frente desconcertado. ¿Cómo es posible? Este príncipe tiene una excelente tolerancia al alcohol. Hoy apenas toqué unas copas. Pero Su Alteza estaba claramente borracho, con el rostro enrojecido, completamente inconsciente, ignorando mis llantos y súplicas de clemencia. Heu Zizou presentía rápidamente que algo andaba mal. ¿Habrían añadido veneno al vino? Fingí recordarlo, razonando con lógica. Hoy era mi ceremonia de mayoría de edad. Solo bebí una copa de vino, la que me entregó personalmente la hermana mayor. Recuerdo que la última copa que bebió Su Alteza también me la entregó la hermana mayor. ¿Será hermana mayor? Si es que la hermana mayor realmente lo planeó a propósito. Ni Su Alteza ni yo podemos quedarnos aquí más tiempo. Heu Zizou se defendió con firmeza. Imposible. Jinron tiene un corazón bondadoso. Jamás cometería un acto tan vil. En cuanto terminó de hablar, se oyó un ruido de gente buscando desde afuera. Primero, la voz ansiosa de mi madre. Su Majestad la Emperatriz llegará pronto. Jine, como protagonista de la ceremonia de hoy, no debe perder el decoro. Encuéntrala pronto. Entonces se oyó la voz de Jian Jinron. Madre, hija, no sabe si decirlo. Justo ahora una criada vio a la hermana de Jine y a un forastero entrando al jardín interior. Han desaparecido. Se estarían reuniendo en secreto en algún pabellón o habitación lateral. En mi vida pasada, mi ceremonia de colocación de horquillas alarmó a la emperatriz. La emperatriz y mi madre eran amigas de la infancia. Su asistencia fue básicamente para inspeccionarme para el príncipe Chen. El palacio pretendía alinear la mansión del príncipe con la residencia del primer ministro. Jian Jinron era la candidata celestial a princesa heredera. Desafortunadamente, antes de formalizarse el matrimonio, se descubrió que era una falsa heredera. Su madre biológica era simplemente una cortesana bailarina. Aunque no la expulsaron de la residencia del primer ministro, su situación era ahora incómoda. La familia real valora la pureza de sangre por encima de todo. Jian Jinron era, en esencia, hija de una mujer de clase esclava. La emperatriz, aunque no lo demostraba, sentía un profundo desdén por dentro. Su asistencia hoy era para ver el aspecto de la verdadera heredera del primer ministro, su carácter y si era digna del cargo de princesa heredera. Jian Jinron lo sabía. Por lo tanto, la drogó y conspiró, queriendo que la emperatriz presenciara personalmente cómo esta verdadera heredera era desaliñada y degradada bajo la influencia de un extraño. En mi vida pasada, la emperatriz presenció esta escena y montó en cólera. Mis padres me casaron apresuradamente para evitar que manchara la reputación de la familia. Cuanto más miserable me sentía, más podía Jian Jinron borrar la mancha de su falsa condición de heredera. La malicia de sus intenciones era evidente. Esta vez no me encontró en el pabellón y de inmediato condujo a la gente a las habitaciones laterales más cercanas. Pronto descubrieron que la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Hermana Jin, ¿estás dentro? Jian Jinron no empujó la puerta directamente. Primero preguntó cortésmente. Heu Zozao parecía completamente avergonzado. Su cuerpo estaba cubierto de mis marcas, las marcas de mordida en su cuello eran vívidas. Sus orejas aún estaban rojas por el deseo. Su Alteza, no se preocupe, susurré. Yo me encargo. Su Alteza puede salir por la ventana pequeña. No te preocupes, no diré ni una palabra sobre lo sucedido hoy. Heu Zozao pareció ligeramente sorprendido. ¿Y tú qué? La cama precaria, la ropa de cama húmeda y desordenada, incluso sin un hombre presente, una sola mirada revelaría lo que sucedió. Puse cara de inocente. Si solo se trata de un simple accidente de borrachera, creo que la hermana mayor no me lo pondrá difícil. Recogí la túnica de pitón que había caído al suelo para Heu Zozao, parpadeando con ojos claros e inocentes, y hablando con sinceridad.
Su Alteza, nunca pensé en usar esto para extorsionarla. Heu Zouzao me miró con una nueva luz en los ojos. Hermana, si no responde, abriré la puerta. La voz de Jiang Jinron me insistió amenazadoramente desde afuera. Frente a Heu Zouzao me puse rápidamente mi túnica, rodeé el biombo y dije, hermana, estaba un poco borracho descansando aquí. El tono de Jiang Jinron denotaba sarcasmo. Entonces, ¿por qué la voz de la hermana está tan ronca? ¿La borrachera duele la garganta? Fingí toser 2 veces. Quizás me resfríe por el vino. En ese caso, debo entrar a ver. Dicho esto, Jiang Jinron abrió la puerta desde afuera. Con ella venían mi madre y varias nobles prominentes cuyos nombres conocía. En mi vida pasada, también fue este grupo el que vino a buscarnos. Me cubrí el pecho nerviosa, para que fueran los primeros en notar mis marcas. Junto con el aire cálido y húmedo que aún persistía en la habitación, las expresiones de todos cambiaron sutilmente. Las nobles intercambiaron miradas de complicidad. Mi madre siseó en voz baja y enfadada. Gine, ¿qué hiciste ahí? Madre, no hice nada. Dije retrocediendo 2 pasos, protegiendo la mampara que tenía detrás. Un ejemplo clásico de protestar demasiado. La mirada de Jiang Jinron se fijó agresivamente en la pantalla y en mí. Hermana, ¿no estarías cometiendo adulterio con algún desquiciado en esta habitación? Hermana, no sé de qué estás hablando. Jiang Jinron, siempre conocido por su educación y gentileza, ahora, desesperado por condenarme, revelaba un atisbo de furia frustrada. Dije hace tiempo que tras tu regreso, necesitabas una supervisión estricta. Tu madre adoptiva era una prostituta bailarina, criada por ella, influenciada por lo que veías y oías. ¿También te convertiste en esas prostitutas, incapaces de vivir un momento sin un hombre? Hermana, mi madre adoptiva, por humilde que sea, es tu madre biológica. Debes demostrar algo de virtud en tus palabras. Jiang Jinron despreciaba cualquier mención de sus verdaderos orígenes. Apuñalada públicamente, su rostro cambió al instante. Una prostituta apreciada por mi boca dorada, es su gloria póstuma. En mi vida pasada, atrapada en el pabellón, tenía tanto miedo que solo pude suplicar y llorar. Jiang Jinron me consoló con ternura, haciéndome creer que era una buena hermana. Ahora solo le respondí un poco y su verdadera naturaleza se vio provocada. Atreverse a cometer adulterio en tu propia ceremonia de colocación de horquillas, con razón tu voz está ronca. Jiang Jinron presionó con fuerza. ¿Quién es el adúltero? Hermana, ¿cómo puedes difamar mi inocencia sin pruebas? Mi voz temblaba, la nota final era suave. Jiang Jinron pensó que lloraba de culpa. En realidad, lloraba solo por Heu Zouzao. Mi madre adoptiva fue una cortesana de élite en su juventud. Me enseñó que para conquistar el corazón de un hombre, incluso llorar requiere habilidad. Mi hermana insiste en que tengo un adúltero y trajo a tantas nobles aquí. ¿Viniste a propósito para atraparme? Me obstiné en proteger la pantalla. Estaba inexplicablemente borracho y sin sentido hoy. ¿Fue un plan de su hermana? Jiang Jinron apuñaló donde le dolía, presa del pánico. Que te persigan o no depende solo de si hay un adúltero tras esta pantalla. ¡Muévete! Me empujó. Fingí debilidad y caí, arrastrando la mampara. Con un golpe un hombre se incorporó en la cama con cortinas desordenadas, de espaldas. Mi hermana mayor se regodeó. Di un gran suspiro de alivio. No me había abandonado para enfrentar este desastre sola. Era un hombre con cierta responsabilidad. La multitud se quedó boquiabierta. Jiang Jin realmente estaba con un hombre. Atreviéndose a hacer algo así en su ceremonia de colocación de horquillas. Deshonrando la residencia del primer ministro. Mi madre también gritó. Jin, de verdad eres barro que no se pega a la pared. ¿Quién es este adúltero? No, madre. Me arrodillé en el suelo, explicándole nerviosamente. Jiang Jinron ya se había acercado a la cama. ¿Segura?, dijo. ¿Quién es el adúltero? Lo veré con mis propios ojos. Date la vuelta. Su tono fue casi una orden para el hombre en la cama. El hombre permaneció inmóvil. Me arrastré hasta los pies de Jiang Jinron. Hermana,
Todo esto es culpa mía. En el peor de los casos, me ahorcaré con seda blanca. No le pongas las cosas difíciles. Muévete. Jiang Jinrong me apartó de una patada. Pensó que este hombre era Duan Yuan, el erudito que había contratado. El erudito se atrevió a desobedecer su orden. Una ira inexplicable la invadió. Le dio una palmada en el hombro al hombre. Su tono se volvió más duro. Te dije que te dieras la vuelta. El hombre finalmente se giró. Sus ojos penetrantes reflejaban una autoridad sombría e ira mientras miraba fríamente a Jiang Jinrong. El adúltero es este príncipe. ¿Estás satisfecho ahora, Jinrong? Los ojos de Jiang Jinrong se abrieron de par en par, aterrorizados. ¿Por qué, Su Alteza? Alguien reaccionó primero. Puf, se arrodillaron. Luego toda la sala hizo lo mismo. ¿Cómo podría ser Su Alteza? Jiang Jinrong parecía como si se le hubiera derrumbado el cielo. Temblando y tartamudeando, me miró de repente. Levanté la mano y me toqué la garganta, burlándome en silencio. ¿A mi hermana no le interesaba porque tenía la voz ronca? Claro que fue porque mi cuñado me lastimó. ¡Maldito! Fuiste tú. Jiang Jinrong se dio cuenta de que la habían engañado. Enfurecida maldijo y se abalanzó sobre mí, pero unas manos fuertes la apartaron. Heu Jiuzhao me jaló hacia atrás, con una expresión sutil que escrutaba a Jiang Jinrong. En su opinión, Jiang Jinrong siempre había sido amable, considerada, virtuosa y educada. Pero ahora ella era tan dura, presionando paso a paso, incluso maldiciendo con saña, como una arpía. La Jiang Jinrong que él apreciaba era completamente diferente. O quizás esta era la verdadera naturaleza de Jiang Jinrong. Criado en el palacio, había visto demasiados tigres sonrientes e intrigantes de doble cara. ¿Sería Jiang Jinrong uno de ellos? La mirada de Heu Jiuzhao era penetrantemente fría. Bajo su mirada, Jiang Jinrong se dio cuenta de repente de su error, se arrodilló rápidamente y adoptó su postura inocente más practicada. Su Alteza, temí que estuviera drogado y atrapado. Estaba tan preocupado que perdí el control. Jiang Jinrong dijo con firmeza, pasé años estudiando con Su Alteza. Lo conozco mejor que nadie. Su Alteza siempre es disciplinado y mantiene el decoro. ¿Cómo pudiste estar tan deshonrado por la borrachera hoy? Alguien debió haberle echado una droga al vino. Planeando hacer daño. Una lágrima se me acumuló en el rabillo del ojo. Mi hermana insinúa, ¿intenta incriminarme por drogar al príncipe Chen? Sigues fingiendo. Al verme encogido tras Heu Jiuzhao, la furia de Jiang Jinrong se encendió. Si no eres tú, ¿quién más? El único beneficiado eres tú, Jiang Jin. La prueba es sencilla. Basta con llamar a un médico para que le tome el pulso. Veamos si Su Alteza fue envenenada. Heu Jiuzhao también deseaba esto. Para ser justos, envió a un asistente de confianza directamente al salón principal a buscar al médico Li del banquete. El asunto alarmó a todos los invitados ese día. El médico Li le tomó el pulso a Heu Jiuzhao y concluyó rápidamente: el cuerpo de Su Alteza sufre un desequilibrio del yin-yang y un calor interno excesivo, un síntoma clásico de lesión por veneno afrodisíaco. Debe haber ingerido una potente toxina afrodisíaca. Si este veneno no se alivia a tiempo, daña levemente los cimientos. Gravemente causa reflujo sanguíneo y la muerte. ¿Quién es tan malicioso como para atreverse a envenenar a un príncipe? Mientras el médico describía los efectos del veneno, Jiang Jinrong permaneció inexpresiva. Desde el momento en que decidió drogarme, solo buscó dos resultados. O muero miserablemente y desfigurado, o me pillan en adulterio y me arruinan. Pero estos viles planes ahora le eran devueltos a quien más amaba. La habitación ya estaba llena. Un gran general, amigo de la mansión del príncipe Chen, dijo: residencia del primer ministro, ¿se atreven a buscar la muerte? ¿Se atreven a usar tales métodos con el príncipe Chen? Su Alteza, perdónenos. Mis padres se arrodillaron. Independientemente de quién drogó a quién, el príncipe Chen casi muere en su residencia. Padre, madre, no hay necesidad de disculparse. El príncipe Chen es benévolo y virtuoso. Nunca castigará a los inocentes.
Jiang Jinrong, con aires de dueña de la casa, habló por el príncipe Chen. Ahora lo más urgente es encontrar al envenenador. Me miró fijamente. Jine, ¿te atreves a dejar que el médico también te tome el pulso? Me agarré la muñeca y pregunté con cautela. Hermana, ¿qué quieres decir? Si también estás intoxicada por el afrodisíaco, sería comprensible. Si tu pulso es normal, sin daño alguno, significa que tuviste la mente lúcida todo el tiempo. Una joven lúcida de buena familia, al encontrarse con un príncipe insensato, debería llamar a un médico, buscar un antídoto, no tentarlo a acostarse. Mi hermana hizo esto simplemente para aferrarse a la mansión del príncipe Chen, para convertirse en la princesa heredera, ¿no? Jiang Jinrong me arregló el cuello, exponiéndome con desprecio. Deja de fingir que te violaron a la fuerza. Lo tuviste en mente desde el principio. Planeaste usarlo el día de tu peinado para obligar al príncipe Chen a casarse contigo, ¿verdad? El vino con drogas le hizo daño a Heu Zouzou. Jiang Jinrong concluyó que no lo había bebido. Sus ojos rebosaban de intenciones asesinas. Incluso si su plan se descubría, me atraparía en este juego. Me agarré la muñeca, retrocediendo 2 pasos, negándolo con vehemencia. No lo hice. No drogué a Su Alteza. Yo también soy una víctima. ¿Entonces por qué lo esquivas? Se oyó una voz burlona. Miré, era mi hermano de sangre, Jian Aoyu. Caminó hacia Jiang Jinrong y se dirigió al príncipe Chen. Su Alteza, este veneno es tan cruel. Solo si ambos estuvieran drogados, Jiang Jin podría considerarse inocente. Si Jiang Jin mantuvo la mente lúcida mientras Su Alteza estaba ebrio, es difícil no sospechar que se drogó para seducir a la realeza. Miré fijamente a Jian Aoyu. Era evidente que era su hermana con sus mismas características. Pero ahora, para favorecer a Jiang Jinrong, sus palabras no me dejaron margen. Según las costumbres matrimoniales del reino, si una joven tiene un hermano mayor, éste debe acompañarla fuera de la casa paterna. En mi vida pasada, me casé con un erudito de baja cuna. Jian Aoyu solo envió a un sirviente para atenderme. El sirviente repitió, el joven amo afirma, señorita, su conducta disoluta avergüenza el parentesco. Desdeña la compañía. Despedida. Más tarde en la boda de Jiang Jinrong, él la acompañó entre lágrimas. El dolor fue instantáneo. Estos parientes de sangre no me ofrecieron tal consuelo. Jian Aoyu habló. Los descendientes nobles, antes ruidosos, guardaron silencio. El pulso de la chica Jine. Se acarició la barba con gesto médico, frunciendo el ceño. ¿Este pulso?, preguntó Jiang Jinrong con avidez. ¿Cómo está su pulso? ¿No está envenenada? Mintió. Correcto. El médico me liberó la muñeca concluyendo, este pulso es idéntico al del príncipe Chen. Agitada, acelerada, una clara señal de agotamiento de sangre inducido por afrodisíacos. Jiang Jinrong jadeó. ¿Qué dijiste? Los nobles, antes ruidosos, incluyendo a Jian Aoyu, se quedaron paralizados. El médico lo declaró inequívocamente. Ambos sufrieron claramente una intoxicación violenta por afrodisíacos simultáneamente. En el caso de la señorita Jin, sus síntomas excedían los de Su Alteza. Al ser envenenada, perdería el sentido común y sus acciones serían descontroladas. Los graves errores serían totalmente involuntarios. Jiang Jinrong se enfureció. Imposible, absolutamente imposible. El médico se equivocó de diagnóstico. El médico se acarició la barba. Este viejo sirviente sirvió en el Hospital Imperial durante más de 40 años. Nunca antes se había cuestionado mi habilidad. Jiang Jinrong desvió la culpa. Si era inocente, ¿por qué inmutarse? ¿Por qué evadir el examen médico? Lo evité porque sí. Me levanté la manga, revelando moretones y marcas de pasión que cubrían mi brazo. Recorrí la habitación con la mirada, fingiendo inocencia. Temía que el examen revelara estas marcas, dañando la reputación de Su Alteza y violando el decoro de una noble. Miré a Jiang Jinrong y a sus 3 amigas a los ojos desafiantes. ¿No les parece? Estas marcas, mordeduras, moretones, eran la obra maestra de Heu Zouzou.
Heu Zozou se sonrojó de vergüenza protegiéndome, me bajó la manga y me envolvió con su túnica. Envuelto en su aroma a sándalo, me sentí protegido. Los detractores más acérrimos entraron en pánico. ¿De verdad la agredieron? ¿Y entonces quién la envenenó? Asesinos en el banquete. Vi vagamente a Jinron ofreciéndoles vino a ambos. Jian Jinron perdió la compostura y Jian Aoyue intervino. Incluso si Jian Jin hubiera sido envenenada, podría haberlo ingerido voluntariamente, apostando por el favor real. Analicé fríamente a Jian Aoyue, mi hermano de sangre, y comprendí mi plan con astucia. Había consumido el veneno, pero solo después de haber atraído a Heu Zozou a la cama. Jian Jinron usó el afrodisíaco más intenso. En mi vida pasada, al casarme con el erudito, me caí del sedán nupcial y me corté la palma de la mano. El médico que me atendió olió mi sangre y me preguntó si había consumido afrodisíacos fuertes para consumar. El nombre popular de este veneno es patos emparejados, usado originalmente para la cría de ganado. Aplicado a los humanos, su toxicidad es abrumadora. Al ingerirlo independientemente del género o estatus social, induce al apareamiento. El pato emparejado es esencialmente un veneno afrodisíaco. Permanece en el cuerpo y tarda medio mes en purgarse por completo. El médico advirtió amablemente que durante el envenenamiento, la sangre de la víctima es tóxica. Así, mientras Heu Zozou sucumbía, le mordí profundamente el cuello, sacándole sangre. Para evitar sospechas, también mordí en otras partes. Le chupé la sangre como un demonio que bebe veneno para salvarse. La muerte me enseñó a sobrevivir sin piedad. A mitad del apareamiento mi envenenamiento se manifestó. Aunque controlable, mi pulso era similar al de Heu Zozou. Convencí al médico de que éramos víctimas simultáneas, lo que me afectó aún más. Así me convertí en la víctima perfecta. Ante la acusación de Jian Aoyue, refuté entre lágrimas. Mi hermano me sugiere que abandone la virtud y me arriesgue a morir, envenenándome con fuertes dosis de afrodisíacos para aferrarme a la realeza. ¿Existe tal estupidez impulsada por la avaricia? ¿O me consideras inherentemente vil? Desafié a mis padres. ¿De verdad me ves como un monstruo? Jian Jinron me calumnia, calumniando a todos los Jian. El erudito primer ministro bajó la mirada avergonzado. La mirada de la noble matriarca se llenó de remordimiento. El silencio invadió la sala. Me acerqué a Heu Zozou. Su Alteza, recuerde mis palabras. Usted y yo bebimos el vino que nos ofreció Jian Jinron. El rostro de Jian Jinron palideció al instante. Aquí está la traducción al inglés, que conserva la estructura original de la historia, la perspectiva en primera persona y el formato de una oración por línea. El vino que ofrecí estaba limpio. Ella fingió compostura. El envenenamiento ya no ocurre necesariamente con el vino. Podría estar en los cubiertos. Se lo dije a Heu Zozou. Su Alteza, que alguien traiga la jarra de vino y la copa que usó para brindar. Una sola inspección revelará la verdad. Jian Jinron entró en pánico visiblemente. Miró suplicante a Heu Zozou. Su Alteza, ¿sospecha de mí? Después de tantos años de conocernos, ¿no comprende mi carácter?, respondió Heu Zozou con gravedad. Jinron, tu carácter es algo que debo reevaluar. La expresión de Jian Jinron se endureció. Sus hombros se desplomaron. Si Jian no la hubiera atrapado, se habría desplomado en el suelo. Incluso si se hubiera descubierto el engaño de la copa, varias personas la habían manipulado durante la ceremonia. No se le podía atribuir la culpa solo a ella. Respiró hondo para tranquilizarse. Los inocentes no debían temer ser investigados. Mientras sus palabras se apagaban, un hombre vestido de erudito emergió de la multitud. Deseo informar. Deseo informar. La multitud se apartó para dejarle pasar. El erudito, vestido con sencillez, sujetaba a un hombre vestido de forma similar con las manos atadas. El hombre atado parecía golpeado, obligado a arrodillarse ante todos mientras gritaba: «Me han hecho injusticia. El erudito Zong me calumnia». Mis pupilas se contrajeron bruscamente. El hombre arrodillado ante mí era Duan Yuan, el erudito con el que me casé en mi vida pasada. En esa vida, me tendió una emboscada cerca de la rocalla,
Se aprovechó de mi vulnerabilidad e insistió en que lo había seducido. Con mi reputación arruinada, me obligaron a casarme con un miembro de la familia Duan en Songyan. Duan Yuan malgastó sus recursos con la bebida, el juego y la explotación implacable. Me sumió en la desesperación. Le aplasté el cráneo con un jarrón y lo envié a encontrarse con el rey Nioma. Muerto, la asquerosa enfermedad que me contagió seguía torturándome. Ahora, aunque el tiempo se hubiera invertido, su llegada era esperada. Sin embargo, verlo me heló la sangre hasta los huesos con un dolor fantasma. Heu Zozou percibió mi repentina tensión, la confundió con miedo y me abrazó con fervor. Su Alteza, primer ministro, le informó que Duan Yuan intentó agredirme. Zhong Wenxuan, el erudito que retenía a Duan Yuan, reveló: temprano esta mañana, Duan Yuan se escabulló hacia el jardín interior. Las habitaciones interiores albergan a la joven ama y al amo. Temiendo que ofendiera a la nobleza, lo seguí. Efectivamente se escondió furtivamente dentro de la rocalla. Después de que la señorita Jin entrara a trompicones en el jardín interior, Duan Yuan emergió buscando por todas partes. Se quedó cerca de las habitaciones laterales, abriendo las puertas una a una como si buscara a alguien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sin Heu Zozou, drogado y escondido, Duan Yuan me habría encontrado y violado. El salón principal albergaba la ceremonia de la hija del primer ministro. El primer ministro me mostró su amabilidad, no podía dejar que Duan Yuan lo arruinara. Así que lo capturé. Durante su forcejeo, encontré este pañuelo caído sobre él. Zhong Wenxuan le presentó un pañuelo grueso, lo examinó con atención, lo olió y retrocedió. Este pañuelo está impregnado de veneno afrodisíaco. Este erudito pretendía agredirlo. La multitud se quedó boquiabierta, conmocionada. Fingí miedo y me encogí en los brazos de Heu Zozou. Heu Zozou estalló de ira y pateó a Duan Yuan al suelo, indignante. ¿Quién ordenó esta inmundicia en la residencia del primer ministro? Al ver la inminente revelación, Duan Yuan miró de inmediato a Zhong Jinron, quien palideció. ¿Por qué? ¿Por qué me miras? La mirada de Duan Yuan se clavó en mí con furia. Habiendo sido su esposa durante 3 años en mi vida pasada, lo conocía como un necio y malvado. Ante la muerte traicionaría a Zhong Jinron para salvarse. No necesitaba persuadirlo, él hablaría. Duan Yuan miró fijamente a Zhong Jinron. Con el rostro pálido como un fantasma, lanzó advertencias fulminantes. Pero esos sinvergüenzas son incontrolables en momentos de vida o muerte. De hecho, ignoró las amenazas de Zhong Jinron y optó por la autopreservación. Quien se atrevió a ordenar esto fue Zhong. Su Majestad la emperatriz llegó. Su confesión fue interrumpida por el grito de un eunuco afuera. Mi puño cerrado se aflojó. Solo un poco más. El corazón de Zhong Jinron se le subió a la garganta y luego se desplomó de alivio. La emperatriz siempre había favorecido a Zhong Jinron. Antes de que se descubriera que era una falsa heredera, Zhong Jinron era la hija noble, culta y de pura sangre del primer ministro. El príncipe Chen necesitaba el apoyo del primer ministro. La emperatriz insinuó repetidamente que Zhong Jinron era su princesa heredera elegida. Zhong Jinron tocó un brazalete de jade en su muñeca derecha, un antiguo regalo imperial. Ahora, a pesar de ser una falsa heredera, Zhong Jin era acusada de seducir a la realeza. La emperatriz, experta en intrigas palaciegas, protegía celosamente a su hijo. Jamás toleraría conspiraciones íntimas contra el príncipe Chen. Zhong Jinron mostró un alivio triunfal. La emperatriz era su poderosa protectora. La procesión de la emperatriz llegó a la cámara lateral. Todos se arrodillaron en homenaje. Vestido con la túnica de Heu Zozou, me arrodillé respetuosamente sintiendo de inmediato la mirada penetrante de la emperatriz. La cama deshecha era testigo del reciente escándalo. La expresión de la emperatriz se tornó gélida. ¿Qué ocurrió aquí? Antes de que Heu Zozou pudiera responder, Zhong Jinron intervino. Su Majestad, Zhong Jin usó trucos de burdel para seducir al príncipe Chen. La emperatriz Zhong solo tenía a Heu Zozou como hijo. Años atrás, perdió a una princesa debido a las intrigas de la consorte Li. Li, originalmente una yegua delgada, criada por antiguos funcionarios, sedujo al emperador durante una visita de incógnito. Ennoblecida como consorte Li, su arrogancia provocó el aborto.
Aunque la consorte Li murió en el frío palacio, la emperatriz Zong despreciaba a las de su clase. Las palabras de Zong Jinron me pintaron como una segunda consorte Li, destruyendo cualquier favor con la emperatriz. La emperatriz me miró con evidente desdén. Heu Zozou intentó defenderme, pero la emperatriz Zong lo interrumpió. La intimidad fuera del matrimonio significa impureza. Me miró con frialdad. Se te concede seda blanca para ahorcarte. Te concederé la dignidad póstuma. Heu Zozou exclamó, madre, Zongjin también es una víctima. ¿Cómo puedes saber su inocencia? Puedes comprender el corazón de una mujer. No te dejes engañar como tu padre. Aparentemente tranquilo, el sudor me perlaba la espalda. Mis planes eran de aficionados ante la emperatriz. Como máxima autoridad, nadie se atrevía a desafiarla. Mis padres parecían dispuestos a interceder por mí, pero al final guardaron silencio. Al igual que en mi vida pasada, me sacrificaron por mi reputación. Mientras las matronas del palacio me sujetaban, me encontré con la mirada de Zong Jinron. Sonrió con sorna como un zorro triunfante esperando mi muerte. Las matronas me sujetaron con fuerza. Una tiró de mi túnica. Exponer mi desaliño solo alimentaría el disgusto de la emperatriz. Pero al aflojarse la túnica, unas manos fuertes la volvieron a apretar rápidamente. Heu Zozou me abrazó y declaró con firmeza. Si se pierde la castidad, tu hijo también ha perdido hoy su integridad. Ya que madre desea la muerte, concédeme otra cuerda de seda. Cuélgame junto a ella. La emperatriz jadeó. Hijo mío, tú. Apretada contra él sentí la vibración en su pecho. Todos los presentes quedaron atónitos ante la declaración del príncipe Chen. Ordenar una ejecución sin causa no es diferente a masacrar a un inocente. Heu Zozou examinó la sala. ¿Y todos ustedes con su majestad al frente se han quedado sin habla? Los guardias investigadores regresaron en ese momento. Heu Zozou guió a la emperatriz hasta el trono de honor. Esto fue resultado de una conspiración malvada. Ya que estás aquí, madre, escucha las pruebas antes de juzgar. La emperatriz se sentó a regañadientes. El guardia presentó el juego de vino. Informaron a la emperatriz y al príncipe que se encontraron rastros de veneno en el juego de vino de Jiang Jinron. Los médicos confirmaron que se trataba de patos pelados, un potente afrodisíaco popular originalmente usado para la cría de ganado. Fue la causa del estado de ánimo de Su Alteza hoy. Todas las miradas se posaron en Jiang Jinron. Ella gritó, me han tendido una trampa. Muchos manipularon esos utensilios. Su Alteza, Su Majestad. La furia inicial de la emperatriz Jian se calmó. Al enterarse de que el veneno casi mata a Heu Zozou, se endureció. Jinron, ¿es este el caso del ladrón que grita «detén al ladrón»? Su Majestad. No, jamás. Jiang Jinron se arrodilló frenética y balbuceando incoherencias. La multitud la observaba como un payaso de circo. Sus amigos de la alta sociedad guardaron silencio. Pensé que Jiang Jinron estaba condenado. Pero Heu Zozou suspiró suavemente. La verdad es clara. El erudito Duan Yuan, lujurioso por la hija del primer ministro, se coló y puso una droga en el vino. Levanté la cabeza bruscamente. Heu Zozou ordenó con decisión, llévense a Duan Yuan. Castrénlo y luego cuélguenlo. Duan Yuan empezó a maldecir. Solo fui un idiota. El cerebro es Jian. Antes de que terminara, los guardias le destrozaron los dientes y la lengua con varas, silenciándolo. Protesté. No es tan sencillo. Jiang Jinron fue el cerebro. ¿Por qué culpar a Duan Yuan? Heu Zozou me apretó el hombro con más fuerza, como advertencia. Me quedé paralizado al verlo mirar al desaliñado Jiang Jinron. A partir de hoy, Jiang Jinron queda confinada en su habitación. No puede salir sin mi orden. Lo entiendo. Él usó a Duan Yuan como chivo expiatorio para proteger a Jiang Jinron. Destruyó todas las pruebas que había recopilado con tanto esmero. De repente me arrastró ante la emperatriz. Madre, Jiang Jin me alivió accidentalmente del envenenamiento. Como soy inocente, asumiré la responsabilidad.
El emperador siempre quiso una alianza entre nuestras familias. Jiang Jin es la verdadera heredera. Cumplirá el compromiso. La emperatriz se sobresaltó. Zhou Zhou, ¿qué quieres decir? Zhou Zhou me estrechó la mano, anunciando en voz alta ante todos. Este príncipe se casará con la hija del primer ministro Jiang Jin, como la princesa consorte Chen, con plenos derechos y ceremonia. Zhou Zhou protegió mi reputación y frustró los planes letales de la emperatriz. El príncipe Chen necesitaba la influencia política del primer ministro. La emperatriz conocía la culpa de Jiang Jinron, pero la despreciaba. Finalmente cedió y dejó que Zhou Zhou solicitara el decreto de matrimonio del emperador. El caos de la ceremonia de la horquilla concluyó. Tras la partida de la emperatriz, vi a Jiang Jinron y Zhou Zhou en el pabellón. Jiang Jinron lloró lastimeramente. ¿Me está castigando Su Alteza? ¿A quién ama soy yo? ¿Cómo pudiste nombrar a Jiang Jin tu consorte? ¿Sabes qué humilde crianza tuvo? Sus métodos son repugnantes. Los engañaron a todos. Jinron sigue mintiéndome en la cara. Zhou Zhou le ofreció una taza de porcelana blanca. A Jiang Jinron se le congelaron las lágrimas. El borde y la base estaban envenenados. Cualquier líquido vertido se convierte en un potente afrodisíaco. El vino envenenado es demasiado detectable. Tú elegiste la copa. Duan Yuan fue tu plan para el jardín interior. Querías que Jiang Jin fuera drogada y violada. Así quedarías como la única hija del primer ministro, la única candidata a princesa consorte. ¿Eso es todo? Prueba confirmada. Zhou Zhou descubrió su plan. Su Alteza. Expuesto, Jiang Jinron se retorció bajo su mirada. Marcaste la base de la taza sutilmente, pero las confundiste envenenándome también a mí, de ahí la farsa de hoy. Incluso intentaste usar a tu madre para matar a Jiang Jin. Usar a la realeza para asesinar, qué atrevimiento, Jiang Jinron. No jamás, Su Alteza. Aterrorizado, Jiang Jinron se inclinó. Sí, tenía la intención de drogar a Jiang Jin, pero solo porque ella y Duan Yuan estaban involucrados. Simplemente lo facilité. Ella afirmó que quería fugarse con él. Incluso expuesta, me calumnió. Las medias verdades siembran dudas. Jamás conspiraría contra ti. Era Jiang Jin. Cambió las tazas durante el caos, envenenándote. Se aferró al dobladillo de Zhou Zhou. Su Alteza, la he adorado durante años. Soñé con ser su esposa. ¿Cómo podría hacerle daño? Jiang Jin es el culpable. Aún sin arrepentirse, Zhou Zhou rompió la taza de porcelana. Los guardias confirmaron que solo tú la habías tocado. En la habitación de Duan Yuan había un billete de la familia Jiang con tu inconfundible fragancia a orquídea. Oculté esta evidencia. Silencié a Duan Yuan, o mi madre te habría ejecutado hoy. Jiang Jinron tembló. Zhou Zhou se aferró el rostro surcado de lágrimas. Envenenar a la realeza justifica el exterminio. Te protegí una vez, recompensando tu devoción pasada. A partir de hoy, ya no nos une ningún vínculo. No serás princesa consorte. Deja de atacar a Jiang Jin. Su objetivo ahora es atacarme a mí. Su Alteza, esas palabras me destrozan el corazón. Zhou Zhou se burló. El brebaje apasionante salió de tu propia mano. Jinron, esto es lo que estás haciendo. Soltó su rostro aplastando fragmentos de porcelana bajo sus pies al marcharse. A pesar de los sollozos histéricos de Jiang Jinron, no miró atrás. Me escondí tras un árbol, sin que nadie me viera. Al anochecer, Duan Yuan se enfrentó a su ejecución en el patio trasero del primer ministro. El escándalo exigió una eliminación discreta. 2 guardias corpulentos supervisaron el castigo. Me acerqué. Este hombre intentó profanarme. ¿Puedo desahogar mi ira? Como futura consorte reconocida del príncipe Chen accedieron. Claro, pero temíamos ensuciarte las manos. No pasará. Saqué una daga preparada. Solo 2 puñaladas. No retrasaré la justicia. Revisaron las ataduras de Duan Yuan antes de permitirme acercarme. Su boca estaba destrozada,
pero sus ojos aún brillaban de lujuria al verme. Imperturbable ante mi daga en mi vida pasada, se había burlado de mi resistencia. Incluso esposacita armada, solo me arañarás excitándome aún más. Te equivocas. Apreté la daga y la clavé en la ingle de Duan Yuan. La sangre salpicó mientras él gritaba de forma inhumana, convulsionando violentamente. Los guardias retrocedieron, conmocionados. Sin expresión alguna, volví a levantar y bajar la daga, sacándole los ojos lascivos. Se oían gritos, pero solo sentía catarsis. Este hombre me había profanado, humillado y destrozado. Su mirada me había aprisionado en Sonyong durante 3 años atormentadores. Anhelaba esta venganza destruyendo su hombría, cegándolo. Los vientos nocturnos enfriaron el odio en mi pecho. Descartando la daga, insté a los guardias a proceder e informar al príncipe Chen. Mi crueldad disiparía sus dudas sobre Duan Yuan y desbarataría los planes de Jiang Jinron. Atónitos, los guardias ahorcaron a Duan Yuan con eficacia. Observé con frialdad cómo la vida se le escapaba. Sin la misericordia de Heu Zozou, Jiang Jinron debería haber compartido esa horca. Envenenar a la realeza exigía 10 muertes, pero el propio príncipe mostró indulgencia. Sus ojos durante el enfrentamiento en el pabellón reflejaban un profundo afecto bajo la ira. En mi vida pasada, su matrimonio fue feliz. La compasión de Heu Zozou lo hacía vulnerable. Sin embargo, esa misma compasión obstaculizó mi venganza. Necesitaba que el príncipe Chen y la familia Jian rechazaran rotundamente a Jiang Jinron. La paloma impostora debía ser expulsada y regresar a su lugar. 3 días después, llegó el decreto imperial de matrimonio. La casa del príncipe Chen no tardó en entregar los regalos de compromiso. Al encontrarme con Heu Zozou durante la entrega de regalos, me tranquilizó: prepárate para el matrimonio en paz. Entre los regalos había una exquisita horquilla imperial de oro. ¿Me la regalaría Su Alteza? Justo cuando Heu Zozou la levantaba, irrumpió una criada. ¡Desastre! La señorita Jinron se ahorcó en su torre. La expresión de Heu Zozou cambió. Soltó el alfiler y corrió hacia el pabellón Bufeng. Mis padres y mi hermano lo siguieron. Recuperé la horquilla. Mi día de alegría se vio ensombrecido por la preocupación por Jiang Jinron. En el pabellón, Jiang Jinron lloró en los brazos de Heu Zozou, golpeándose el pecho, afirmando que la vida era insoportable. La seda blanca yacía tirada. Su cuello no tenía ninguna marca. Un suicidio simulado, mal ejecutado. Sin embargo, esta farsa conmovió a todos. El primer ministro preguntó: ¿por qué tanta desesperación? La matriarca respondió: Jinron, aún nos tienes, te tratamos como si fueras nuestro. Jian Aoyu añadió: aunque el cielo se derrumbe, te protegeré. Así que esta era una vida con red de seguridad. En la desgracia de mi vida pasada, estos parientes no pudieron deshacerse de mí lo suficientemente rápido. Nunca me habían dicho tantas palabras de consuelo. Con lágrimas en los ojos, Jiang Jinron miró a Heu Zozou. Suspiró: tu culpa no es fatal, no hay necesidad de esto. Sin Su Alteza, Jinron no puede vivir. Su Alteza, me cuesta respirar. Ella se inclinó débilmente hacia él. Él no la apartó, llamando a un médico. La mirada de Heu Zozou hacia mí a menudo me inspiraba compasión, pero hacia Jiang Jinron transmitía una ternura reticente. El médico le diagnosticó melancolía. Heu Zozou relajó su confinamiento, permitiéndole moverse dentro de la residencia. Nuestra boda estaba prevista para el 9 del mes siguiente. Los preparativos llenaban la residencia. Las decoraciones festivas por doquier acentuaban el pesimismo de Jiang Jinron. 3 días antes de la boda, mientras elegía dulces, Jian Aoyu irrumpió furioso. ¿Por qué enviar dulces al pabellón Bufeng? Intentó atormentar a Jinron. Fingí inocencia. Hermano, quiero compartir mi alegría. Quizás la felicidad la ayude a recuperarse. Hermano, que sigue burlándose de ella, la malinterpreta. Le ofrecí dulces, que los probara y me aconsejara sobre los sabores para el banquete de bodas. Jian Aoyu me quitó la bandeja de las manos. Los dulces se desparramaron. ¿Quién quiere tu mala suerte? Se fue.
Daya fue a recogerlos. La detuve. Informa a papá y mamá. Mi hermano discutió conmigo hoy. Aunque desconcertada, obedeció. Al mediodía, la familia se enteró de la disputa de Jian Aoyu por Jian Jinron. Al anochecer, Jian Jinron me visitó pálido y frágil. Jiné, mi hermano, discutió por mí. Lo regañé. ¡Qué devoción fraternal! 18 años aquí, somos más unidos que la sangre. Ella me tomó la mano. Antes era demasiado ambicioso. La enfermedad me trajo claridad. Mi hermano te espera en el pabellón golondrina de Jade. Discúlpate como es debido. Evita faltarle al respeto. La realeza tiene muy buena reputación. Como no puedo casarme, no avergüences nuestra casa. La miré con recelo. Ella sonrió. Esta es tu casa. ¿Me tienes miedo? Muy bien. Veré a mi hermano. La seguí hasta el pabellón apartado y percibí un olor venenoso en la puerta. Jiné entró. Mira, hermano. Me instó a entrar, colocándose detrás de mí. Mientras empujaba, me giré sonriendo con malicia. Jian Jinron, los burdeles me enseñaron este truco. ¿Qué? Atraer doncellas a los lobos. Antes de que reaccionara, le corté el cuello. Se desplomó. La empujé hacia el pabellón. Al despertar en el suelo, vio a Jian Aoyu. Enrojecido, depredador, amenazante. El tenue aroma del afrodisíaco inadvertido para los demás. Lo reconocí al instante. Jian Jinron pretendía atraparme en un incesto con Jian Aoyu. Pagaría mal con mal. Hermana, Jian Aoyu desea algo más que parentesco. Disfrútalo. Cerré la puerta. Jian Jinron luchó por escapar, pero Jian Aoyu la dominó. Sellé la puerta y llamé a Daya. Informa al príncipe In. Jian Jinron ha desaparecido, posiblemente se haya suicidado. Informa también al primer ministro y a la matriarca. Vigilé la puerta durante media hora, escuchando sus llantos. Al oír pasos acercándose, me escondí entre el bambú. Llegaron mis padres y Heu Zezao. Salí, fingiendo que buscaba. ¿Su Alteza encontró a su hermana? Se oyeron gemidos desde el pabellón. La matriarca palideció. Intentó protegerse. Su Alteza Jinron descansa dentro. Déjame encargarme. El gemido de Jian Aoyu la interrumpió. Los padres entraron corriendo y encontraron a su hijo abrazado a su hija adoptiva. El primer ministro rugió furioso. La matriarca se estremeció intentando apartar a Jian Aoyu. Jian Jinron. Sedujiste a mi hijo. Jian Jinron se levantó de golpe, palideciendo al ver la mirada gélida de Heu Zezao. Su Alteza, déjeme explicarle. Ella se tambaleó hacia él. Él se puso rígido de rabia. La seguí, fingiendo preocupación. La hermana cometió un error sin querer, quizá por estar borracha. Heu Zezao se agarró el pecho y vomitó sangre. Esta hemorragia, inducida por la furia, marcó su desilusión definitiva con Jian Jinron. Después de acompañar a Heu Zezao a casa, regresé y encontré a Jian Jinron y Jian Aoyu arrodillados ante sus padres. Jian Aoyu recuperó la serenidad y suplicó. Padre, madre, me drogaron. No es mi culpa. La matriarca tembló. Jian Jinron. Sedujiste a mi hijo. Jian Jinron se abalanzó sobre mí. Tú, bruja venenosa. Me obligaste. Aparté su mano. A mi hermano lo drogaron con tu veneno característico. Deja de fingir ser una víctima. Temiendo el rechazo del príncipe Chan y de nuestra casa, seduces a tu hermano por estatus, ¿verdad? Enfurecido, Jian Aoyu me empujó. Criatura vil. Tú tramaste esto. Al recuperar el equilibrio, me dirigí a sus padres. Padre, madre, testigos de la devoción de su hermano. Como no tienen parentesco, que se casen. Que sea mi cuñada. El rostro del primer ministro se ensombreció. Jian Aoyu era su único heredero. Su matrimonio estaba destinado a una alianza política. No a esta desgracia.
Las maniobras cortesanas exigían matrimonios ventajosos. Sus ambiciones se vieron frustradas por una hija adoptiva. Jian Jinron vio en el matrimonio con Jian Aoyu su único refugio. Consiento en casarme con el hermano Aoyu, dijo con una sonrisa tonta. Sin darse cuenta de su punto de quiebre. Jian Aoyu aceptó con entusiasmo. Déjame casarme con ella. ¿La conoces bien? Escandaloso. El primer ministro gritó. La matriarca abofeteó a Jian Jinron. Nunca te había golpeado antes. Incluso conociendo tu nacimiento. Tu hija de una prostituta, disfrutaste de 18 años de lujo. Te cultivamos, planeamos tu futuro, te apreciamos más que a nuestra hija de sangre. ¿Cómo nos pagaste? Conspirando contra la realeza. Poniendo en peligro a nuestro clan. Ahora seduces a tu hermano. Arruinas a nuestro heredero. Destruyes siglos de legado. Víbora. Lamento no haberte expulsado. Observé su ruptura con fría diversión. Al principio, la retuvieron a pesar de mi regreso. Ahora, al amenazar a su heredero, finalmente entraron en pánico. Al oír amenazas de expulsión, Jian Aoyu se defendió. Que la expulsen, que me expulsen a mí también. El primer ministro pateó a Jian Aoyu, vomitando sangre antes de desplomarse. Otro, abatido por la ira. En medio del caos, Jian Jinron y Jian Aoyu se arrodillaron en el gélido patio. A la luz de la lámpara, le di medicinas al primer ministro. La matriarca observaba. Me agarró la mano. Hija, te hice daño. Preferí a un extraño antes que a mi sangre. La matriarca lloró. Te fallamos, te cegamos. Criamos una víbora. Su arrepentimiento se sentía vacío. Impulsados por la ruina de Jian Aoyu y mi ascenso social. Padre, madre, sus palabras me humillan. Entiendo tus cargas. Mis palabras diplomáticas acentuaron su vergüenza. La matriarca se preocupó. El príncipe Chen presenció esto. ¿Cómo resolverlo? El primer ministro declaró que Jian Jinron debe irse. Sugiero esto. Ofrecí. Sepárenlos. La distancia enfriará el enamoramiento del hermano. Envía a tu hermano a la frontera bajo las órdenes del príncipe Chen. Que se resarza con su servicio. De acuerdo. ¿Y la hija adoptiva? El exilio podría causar escándalo. Mejor arreglen un matrimonio a distancia. El primer ministro me admiraba. Mi verdadera hija planea como yo. La matriarca presumió. Nuestra hija es excelente. De repente me abrazaron. Pero, ¿cómo concertar un matrimonio rápido? Zhang Bengxuan, aunque pobre, parece decente. Sugerí. Zhang Bengxuan carece de rango académico. Se preocupó brevemente por la comodidad de Jian Jinron, pero luego se endureció. Sus orígenes básicos hacen que Zhang Bengxuan sea adecuada. ¿Por qué preocuparse? Tras tranquilizarlos, me retiré. A la mañana siguiente, Jian Aoyu y Jian Jinron fueron confinados por separado. Zhang Bengxuan me dio las gracias. Cumpliste tu promesa. Lo recluté durante el caos de mi renacimiento. Tu emboscada a Duanyuan fue un éxito rotundo. Prometí matrimonio como recompensa. Jian Jinron es tuyo. ¿Satisfecho? Hizo una reverencia. Con gran respeto. Aunque falsa nobleza, su formación como primer ministro la convierte en mi superior. Zhang Bengxuan, tras suspender repetidamente los exámenes, se ganó la residencia gracias a halagos. Más inteligente que Duanyuan, pero igualmente indigno. Jian Jinron me había elegido a un trepa social. Le correspondí. Al visitar al príncipe Chen con delicias caseras, lo encontré descansando. Me observó servir sopa de oreja de plata. Al probarlo, bromeó. ¿Olvidaste el azúcar? A las jovencitas les encantan los dulces. Mi madre adoptiva me prohibió el azúcar. Demasiado caro para ti, dijo ella. Le mostré mis muñecas llenas de cicatrices. Él lo notó. ¿Quién te hizo daño?, preguntó. A regañadientes, confesé.
Mi madre adoptiva, la madre biológica de Jian Jinron, era en efecto una cortesana. Embarazada de un cliente, contrató bandidos para emboscar a la matriarca embarazada, intercambiando bebés en un templo. Esta cicatriz a los 8 años, protegiéndola de un cliente violento, me cortó un jarrón roto. Regañó mis brazos destrozados, incapaces de bailar. Más tarde me envió a bailar en la calle. Recuerdo el opulento carruaje de la hija del primer ministro. Mi madre adoptiva me tapó los ojos, siseando. No mires a la nobleza. Nunca vivirás así. Poco después, señaló la mansión. Baila bien, actúa para ella. Apenas le pasó a su hija, lo que me obligó a bailar para entrar. Para entrar, tuve que cortarme la cara. Hice una pausa, sonriendo. ¿Me has visto bailar? Me levanté y bailé, con los brazos llenos de cicatrices agitándose. Heu Zouzou me abrazó por detrás. Perdóname, murmuró. Permití que deshonraran tu pasado. Jian Jinron te robó la vida. No debí dejar que te hiciera daño. Ahogado, susurré. Ya estoy curado. La amargura da dulzura. Mi amor por ti es igual al de Jian Jinron. Compartí con dulzura. Sepa cómo me reconocieron. Fue usted quien purgó a la corrupta familia Sen en la corte, y el burdel de mi madre adoptiva era el antro de lavado de dinero de Sen. El día que los soldados allanaron el burdel, el comandante era el hermano mayor de mi madre, el ministro de revisión judicial. Mi tío notó mi parecido con mi madre en su juventud. Despertó sospechas e investigó a fondo, lo que me llevó a reconocerme como la verdadera heredera del primer ministro. En mi corazón, le estoy profundamente agradecido a Su Alteza, el príncipe Chen. Solo entonces Heu Zouzou lo supo. Me miró con asombro y deleite, el destino nos había unido hace mucho tiempo. Casi nos perdimos. Me acunó la cara y me besó con ternura, un beso lleno de dolor y remordimiento. Cuando un hombre empieza a sentir pena por ti y a sentirse culpable, su corazón ya se está volcando hacia el amor. No le conté a Heu Zouzou que en medio del caos del burdel, mi madre adoptiva intentó ocultarme de la vista del soldado. En ese momento, desesperado por escapar de su agarre, le arrebaté la horquilla de la cabeza y se la clavé en la base del cráneo. Huyendo presa del pánico, choqué con el agente investigador, cuyos ojos se abrieron de par en par al verme. Más tarde supe que era el hermano de mi madre biológica. A los 17 imité la juventud de mi madre como un molde. El ministro de revisión judicial trabajó con una eficiencia implacable. Pronto fui confirmado como el verdadero heredero del primer ministro. La verdadera heredera heredó muchos privilegios. Entre ellos el compromiso matrimonial con la casa del príncipe Chen, mi derecho de nacimiento. Me aferré con fuerza a Heu Zouzou, abrazando tanto al hombre que veneraba como al radiante futuro que me aguardaba. Solo estaba reclamando lo que siempre había sido mío. Después de ese día, Heu Zouzou nunca volvió a mencionar a Jian Jinron. 2 días antes de la boda, Jian Aoyue fue trasladado abruptamente a la frontera oriental por orden del príncipe Chen. Obligado por la orden militar, partió al amanecer ante la reticente mirada de nuestros padres. El día antes de la ceremonia, Jian Jinron se enteró de su matrimonio concertado. Su criada solo reveló medias verdades, haciéndole creer que se casaría con Jian Aoyue. Al entrar en su aposento, la encontré probándose con entusiasmo vestidos de novia y tocados. Estos artículos de dote son sorprendentemente toscos. Jian Aoyue es la única heredera del primer ministro. Ya que pronto gobernaré esta casa, ¿cómo te atreves a insultarme con tanta prisa? Regañó a la criada que entregaba los artículos, luego se giró y me vio. Ya había despedido a la criada antes. A solas en la habitación iluminada por el atardecer, nos miramos. Jian Jinron me fulminó con la mirada. Jian Jin, ¿te atreves a venir? Sonreí con frialdad. ¿Por qué no? No he hecho nada malo, a diferencia de ti, que drogaste a Jian Aoyue. Sus ojos brillaron con veneno. Revelé su plan. Lo provocaste para que me enojara, y luego me engañaste con el pretexto de una disculpa. En cuanto entré en esa habitación, cerraste la puerta con llave. Jian Aoyue, ebrio y salvaje, se habría salido con la suya. Lo hiciste en el momento justo,
mis padres y el príncipe llegaron para presenciar mi vergüenza, el incesto con mi propio hermano. Así repudiada por mi familia, despojada de mi compromiso principesco, hermana mayor, qué exquisita malicia. La miré con burla. ¿Sabes por qué reconocí tu plan? Lo vi como innumerables veces en los burdeles, una trampa para doncellas. Sin embargo, tú, criada en la mansión de un ministro, dominaste esta depravación sin ayuda. Eres la verdadera hija de una cortesana, su sangre vil corre por tus venas. Me insultas. Enfurecida, me atacó con la palma de la mano. La agarré por la muñeca y le di una bofetada. Jian Jinron, recuerda, veneno con veneno pago. Mi golpe le retorció la cara. La humillación le sonrojó las mejillas mientras siseaba. Regocíjate mientras puedas. Pronto me llamarás cuñada y te someterás a mi autoridad. Me reí de repente mirándola como si fuera una tonta. ¿Por qué reír? Mi alegría la inquietó. Le di una palmadita significativa en el hombro y me fui sin decir palabra. El gran astrólogo eligió una fecha propicia para nuestra boda. El matrimonio de Jian Jinron se benefició de la misma fortuna. El día de su boda, ninguno de sus padres asistió. 2 damas de honor la maquillaron con indiferencia. Al llegar el sedán nupcial, buscó frenéticamente. ¿Dónde está Jian Aoyu? ¿No debería acompañarme? Un novio se adelantó. ¿Mi novia, me buscabas? Jian Bengxuan. ¿Por qué tú? Reconoció al erudito que había desenmascarado a Duan Yuan. ¿Quién más sino tu marido? La miró con lascivia. Le agarró la mano, oliéndola con avidez. ¡Qué fragante eres! Insolencia. Ella se soltó bruscamente y lo abofeteó. ¿Cómo te atreves? Jian Aoyu te expulsará. El joven amo se burló Jian Bengxuan. Está acantonado en la frontera, se fue hace días. Imposible. ¿Con quién me caso entonces? Sonrió con sorna. ¿No lo sabías? Eres mía esta noche. El mismísimo primer ministro te prometió. Se le salieron los ojos de las órbitas. Mentiras. Mis padres no me abandonarían. Jian Aoyu tampoco. Estás arruinado, interrumpió. Aquí nadie te quiere. Jian Bengxuan es tu único refugio ahora. No. Llévame con el primer ministro, con la matriarca. Se abalanzó hacia el salón principal, pero la procesión nupcial la bloqueó. La matrona principal estalló. El salón principal alberga la boda del príncipe Chen. Una forastera como tú no lo perturbará. Forastera. Soy la verdadera heredera del primer ministro. La matrona rió fríamente. Solo hay una verdadera heredera, Qian Jine. Eres el pájaro impostor que le robó el nido. El primer ministro te descarta. Ya no perteneces aquí. Sube al sedán sin hacer ruido o te deshonraremos públicamente. Solo entonces Jian Jinron se dio cuenta de que la habían expulsado. Mientras los guardias la arrastraban hacia el sedán, oyó la música imponente del salón principal. Gritando, se retorció contra sus ataduras. Imposible. Pertenezco aquí. Soy la amada del príncipe Chen. Padre. Madre. ¿Por qué me abandonas?, ladró la matrona. Amordazadla. Jian Bengxuan se metió un paño en la boca, sonriendo. Olvídate de ser una princesa. Tú y yo, le acarició la mejilla, somos la pareja perfecta. Metida a empujones en el estrecho sedán, la hicieron desfilar frente a las puertas del primer ministro. A través de las cortinas, vislumbró el esplendor que le era negado. Faroles encendidos, invitados riendo a carcajadas. Allí el príncipe Chen cargó con ternura a Jian Jine, radiante de jade dorado, directamente al carruaje nupcial de 6 caballos. 10 millas de dote roja perfumaban la capital. Jian Jinron lloró de envidia. Esta era la boda que tanto anhelaba. Atrapada en un palanquín destartalado, casada con un erudito sin dinero, se arrojó a la calle. Ensangrentada por la caída, rezó para llamar la atención del príncipe Chen. Él nunca la miró. En nuestro primer año de matrimonio, le di un hijo al príncipe Chen.
En el banquete de luna llena del príncipe, los antiguos aliados de Jian Jinron llegaron con suntuosos regalos. La princesa del condado que una vez se burló de mí elogió mi excelencia. El joven duque que me avergonzó imploró el favor del príncipe Chen. El marqués que me humilló en el pabellón de Jade ofreció disculpas en privado. Sentado junto a ellos, yo en la silla del anfitrión, ellos con deferencia abajo, los observé llenar el silencio con halagos. Casualmente pregunté, ¿tienen alguna noticia de Jian Jinron? La princesa del condado fingió ignorarla. ¿Jian Jinron? Apenas la recuerdo. El joven duque sonrió con afectación. Las falsificaciones se desvanecen. Solo las perlas auténticas perduran. El marqués tartamudeó. Sus planes nos engañaron hace años. Por favor, no nos guardes rencor, princesa. Bebí el té con desgana. Pensé que sus amigos más queridos lo recordarían. ¿Amigos? Protestaron. No era amiga nuestra. Durante media hora observé cómo se retorcían estos antiguos torturadores, un espectáculo más dulce que cualquier ópera. Al año siguiente Heu Zezao ascendió al trono como príncipe heredero. Me convertí en la señora del Palacio Oriental. El destino se había alineado con la trayectoria de mi vida pasada. Como princesa heredera, el cariño de mis padres se enterneció. El primer ministro preguntaba por mí a diario en la corte. La matriarca preparaba tónicos, animándome a tener más herederos. Jian Aoyu regresó de la frontera. Condecorado por su valor. Curtido por la dura vida en la frontera, mi hermano ahora ostentaba el rango de general de caballería. Vino a disculparse por las crueldades del pasado. Lo descarté con gracia. La sangre nos une. Mira hacia adelante, hacia mayores glorias. Avergonzado, confesó. A mi regreso vi a Jian Jinron en Songyan. Me rogó que la trajera de vuelta. Desdichada y empobrecida. Hermana, si la compadeces, ¿por qué no la rescatas? Su Alteza bromea, respondió secamente. Ella perdió el apellido Jian, ahora es la esposa de otro hombre. Además, su voz se endureció. Su veneno me atrapó una vez. Entonces, ¿por qué me lo dices, princesa heredera? ¿Podrías encontrarme un matrimonio digno? El sabor del poder lo había esterilizado del romance. Mis padres trabajaron un año para conseguirle la hija de un ministro. Se casaron con alguien de muy baja posición social para limpiar su reputación manchada. En el tercer invierno, una mujer con cicatrices y costras clamaba a las puertas orientales del palacio. Heu Zozou, revisando casos antiguos, la tomó como peticionaria. Al ver su postura hundida y su piel supurada, retrocedió hasta que ella gritó. Su Alteza, soy yo, Jinron. Se dio la vuelta y me tomó la mano. Nuestro hijo llora por mí. Debo irme. Encárgate de esto, murmuró. 3 años de matrimonio le habían enseñado mi naturaleza. Se fue sin decir nada más. Su Alteza, soy Jinron. Basta, Jian Jinron. Reconocería tu miseria en cualquier parte. Sus ojos cargados de odio se encontraron con los míos. Aún así, suavizó su postura. Hermana, te ruego que me des un poco de caridad. De verdad que no soporto esta vida. Empezó a quejarse del libertinaje y la explotación de Zhang Bensuan. No tengo remedio. Detuve la comitiva de mi hermano, pero me ignoró por completo. Supliqué en la residencia del primer ministro, pero me cerraron las puertas. No tuve más remedio que buscarte en el Palacio del Este. Hermana, me equivoqué antes. Te ruego que me salves ahora. Concédeme lo que sea para que pueda afianzarme en la capital. Me acerqué a ella, quitándome con naturalidad una horquilla dorada del peinado. ¿Bastará? Jian Jinron asintió obsequiosamente extendiendo la mano hacia la horquilla. Pero en cuanto sus dedos la tocaron, la giró bruscamente apuntando su afilada punta hacia mi corazón. Antes de que pudiera atravesarme, los guardias del palacio la derribaron al suelo. Años de tormento habían destrozado su cuerpo. Luchó por levantarse. Me quedé de pie mirándola. Hermana, estos años han sido crueles contigo, ¿verdad? Jian Jinron aferró la horquilla, maldiciendo.
Esto no debería ser así. En mis sueños no era así. En mis sueños, yo era la princesa heredera, y tú, Jianjin, eras la esposa abandonada. Eras tú. Me robaste el destino. Toda esta gloria y riqueza deberían haber sido mías. La hija del primer ministro era mía. La princesa Chen era mía. El príncipe heredero era mío. Sus palabras confirmaron que había recuperado la memoria de su vida pasada. ¿Cuándo lo recordaste? Jiang Jinron se tocó la cicatriz de la frente y me miró a los ojos. Hace 3 años, el día de mi boda, cuando me caí y me rompí la ceja, todo volvió. Bien, sonreí. Temí que nunca lo recordaras. Estos 3 años debiste pensar, todo lo que poseo era tuyo por derecho. ¿Cómo me atrevo a arrebatarte lo que era tuyo? Debiste sufrir, desvelándote noche tras noche amargado. De día, la sola idea te hacía ahogarte en sangre. Vivo pero soportando el tormento del infierno. No es así. Jiang Jinron me miró aterrorizado. Había descrito su tormento a la perfección. ¿Por qué estaba tan segura? Porque lo había vivido. La verdadera heredera, obligada a 18 años de degradación. Necesitaba que supiera lo que había perdido antes de reclamarlo. Solo entonces la tortura fue completa. ¿Tendrá su hermana el valor de matar a su marido y escapar, como yo lo hice una vez? Al verla entrar en pánico, supe que no se atrevería. Entonces Zhong Wenxuan sigue vivo. Bien. Haré que te devuelva con él. Después de todo, este matrimonio fue mi decreto. Jiang Jinron levantó la cabeza bruscamente. Tú. Me arrojaste a este infierno. Apretó la horquilla, cuya punta estaba tallada en una exquisita flor de peonía. La contempló y rió. Había soñado con llevar la horquilla de una princesa heredera. Su expresión cambió. De repente se clavó la horquilla en el corazón. Los guardias se quedaron perplejos. Lo vi con claridad. Jiang Jinron recordó su amor pasado con Heu Zozou, creyendo que él aún se preocupaba por ella y que la salvaría. La puñalada fue superficial, solo le derramó un hilillo de sangre. Se desplomó lastimosamente en la nieve gimiendo, Su Alteza, Jinron sufre muchísimo. Despedí a los guardias y les ordené que se fueran. Al regresar a la cámara de orquídeas, Heu Zozou cargó a nuestro hijo Yue, de 3 años, sobre sus hombros para un paseo a caballo. Yue se aferró a las orejas de su padre, riendo alegremente. Al verme, padre e hijo dejaron de jugar. Le dije que Jiang Jinron se había apuñalado en la nieve gritando tu nombre, esperando ser rescatada. Heu Zozou respondió: ¿Por qué me cuentas esto? Ven a ver lo que le enseñé a escribir a Yue hoy. Me uní a ellos en el escritorio. En el centro del pergamino había un pergamino infantil, el carácter, mi nombre, el nombre de mi madre. Yue aplaudió extendiendo la mano hacia mí. Lo abracé y lo cubrí de besos. Yue es brillante. Heu Zozou fingió celos. ¿Y papá? ¿Papá también es brillante? Sí, concedí, recompensándolo con un beso rápido. Me abrazó fuerte negándose a soltarme. La risa inundó la habitación. Al amanecer, los guardias encontraron a una mujer congelada en las puertas orientales del palacio y se deshicieron del cuerpo. Cuando tenía 10 años, mi madre adoptiva me advirtió: si no complaces a los mecenas, morirás congelado en la nieve. Me prohibió envidiar a las jóvenes nobles. Su futuro prometía oro, jade y armonía matrimonial. Tenía razón. La heredera era yo. La princesa heredera era yo. El jade dorado llenaba mis salones. La armonía adornó mi matrimonio. Solo su propia hija, la heredera falsa, se congeló en la ventisca. En esta vida, el destino se enderezó. La perla recuperó su brillo. El fénix regresó a su nido.